Hola, hoy hablaremos del constructivismo. ¿Qué es? El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias y generar andamiajes que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. El constructivismo considera heurísticamente al ser humano. Según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Sabías que las personas realizan construcción de conocimiento con los esquemas que ya poseen? Es decir, con lo que ya construyó en relación con el medio que lo rodea. Hay una realidad, un entorno, una construcción, pero tiene él unos conocimientos previos. ¿Quiénes son los principales autores del constructivismo? Bueno, los más representativos son: tenemos a Lev Vygotsky, quien hace referencia a la teoría del constructivismo social; a David Ausubel, quien nos habla de la teoría del aprendizaje significativo. Tenemos también a Jean Piaget, que nos habla de la teoría de la psicología del desarrollo. Y tenemos a Jerome Bruner, con su teoría cognitiva del aprendizaje por descubrimiento, que desarrolla, entre otras, la idea del andamiaje, tomada de la teoría del constructivismo social de Vygotsky. ¿Cuáles son las principales características del constructivismo? Como nos menciona, el conocimiento es una construcción del ser humano. Cada persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos. Esto gracias a la actividad de su sistema nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un todo coherente que da sentido y unicidad a la realidad. Digamos que toma tres aspectos importantes. Primero, la importancia de los conocimientos previos. Segundo, la comprensión que requiere relacionarla con conceptos, es decir, la significación. Y tercero, la participación activa del alumno responsable del aprendizaje. Sin embargo, cada persona percibe la realidad de forma particular, dependiendo de sus capacidades físicas y del estado emocional en el que se encuentra, así también de sus condiciones sociales y culturales. Si para alguien puede ser un 6, también para otra persona puede ser un 9, como nos muestra la imagen. Hay una anécdota que da cuenta de esta temática de manera más clara. Cuenta la historia que había dos picapiedreros que trabajaban en una mina de mármol. A uno de ellos se le veía malhumorado, mientras que el otro sonreía al hacer su tarea. El capataz de la mina se acercó al primero y le preguntó la causa de su mal humor. Y él le contestó que no tenía sentido su trabajo, que era muy aburrido trabajar en la mina. Se fue donde el otro jornalero y también le preguntó ¿por qué sonreía? Y él contestó que estaba muy orgulloso de trabajar con las piedras, que algún día se convertiría en grandes construcciones. He ahí como cada persona construye su propia realidad. El primero solo percibió un trabajo aburrido, mientras que el segundo lo percibía como una contribución hacia algo más grande. ¿Cómo está ligado el constructivismo a la educación? En la educación hay dos actores principales, el docente y el estudiante. Hablemos del docente. Él debe aceptar e impulsar la autonomía e iniciativa del estudiante, reconocer que todos somos distintos y aprendemos de distintas maneras, usar elementos como materiales físicos interactivos y manipulables, usar terminología cognitiva tal como clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar y pensar. Ser capaz de investigar la comprensión de los conceptos que poseen los estudiantes antes de integrar y entregar su propia comprensión de estos. Tener la habilidad de desafiarlos en la indagación, de tal forma que los estudiantes necesiten respuestas bien reflexionadas y evaluar el proceso y el logro del aprendizaje, generando una evaluación formativa. Mientras tanto, el estudiante es responsable de su propio proceso de aprendizaje generando sus esquemas mentales. Aprende a través de sus experiencias, logrando aprendizajes significativos por medio de la reflexión. Contribuye a las reflexiones durante la clase con sus ideas. Tiene capacidad de investigación y análisis. Es capaz de trabajar en forma grupal, desarrollando habilidades sociales y se interesa por los objetos de estudio, desarrollando una conciencia crítica. Encontramos tres momentos en el constructivismo. Uno, en que debe haber una aceptación de los conocimientos previos. Hay un aprendizaje inductivo, por tanto, una reflexión.
Después de ahí pasamos a una interacción tanto del estudiante con el profesor como estudiante con sus compañeros, es decir, estudiantes e estudiantes. Y ahí hay una interacción para llegar al momento final, que es la construcción del conocimiento. Lo que el alumno ya tenía o ya conocía genera un nuevo conocimiento que se da por el método deductivo, donde el estudiante aprende del profesor, pero también aprende de sus compañeros. En conclusión, tenemos que el aprendizaje es un proceso constructivo interno que tiene una autoestructura. El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, de los conocimientos previos que son el punto de partida de todo aprendizaje, que el aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales. El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los demás. El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber y cuando el docente apoya en la construcción del conocimiento. Pareciera que ciertos conocimientos solamente son vistos desde una perspectiva y no tenemos contacto de manera real. Se espera que el constructivismo no sea visto solamente como darle al alumno las cosas para que ellos construyan su conocimiento, sino que realmente se apoye en la construcción para llegar al logro de su competencia.